Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25. Dice así: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable. Pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Pues hasta aquí el capítulo 5. Al leer estos versículos debemos tener en cuenta que cuando el autor está hablando aquí de ancianos, no se está refiriendo en ningún momento a personas de edad avanzada, sino más bien a siervos de Dios que se ocupaban del cuidado y de la enseñanza en la iglesia, lo que comúnmente hoy en día llamamos pastores. Y en el versículo 17 vemos inmediatamente cómo el apóstol Pablo tiene a los ancianos en alta estima, al menos a los que guían apropiadamente a la iglesia, y por ello le enseña a Timoteo que deben ser tenidos por dignos de doble honra. Algunos piensan que esta expresión de doble honra hace referencia al hecho de que sean ancianos y también buenos guiadores, es decir, personas que enseñaban y aconsejaban con el fin de cuidar de la iglesia. Pero otros lo relacionan directamente con el siguiente versículo, el 18, y por ello, en versiones como la Nueva Traducción Viviente, leemos la traducción: deberían ser respetados y bien remunerados. Ahora bien, este versículo da un matiz importante. Son dignos de doble honra los ancianos que de forma especial trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Y claro, ya cuando vimos los requisitos de los obispos en 1 de Timoteo capítulo 3, os comenté que este versículo es muy particular, pues da a entender que no todos los ancianos se dedican a la palabra y a la enseñanza, o al menos no de manera especial. Por consiguiente, puede ser interpretado como un versículo que defiende que los ancianos, los pastores y los obispos no eran lo mismo y que existía una especie de jerarquía entre ellos. Pero ¿cuál sería esta jerarquía? Primero obispos, luego pastores y luego ancianos. Quizá obispos, ancianos y luego pastores. Ancianos, pastores, obispos. ¿Cuál sería ese tipo de jerarquía? Cuando vimos ese texto, ya os comenté que en un principio varias personas, y yo me encuentro en ese grupo, consideramos que estos títulos, estos nombres de anciano, obispo, pastores y también dirigentes que aparece en Hebreos, y ya llegaremos a ese término, pues son sinónimos que apuntan al liderazgo, al gobierno de la iglesia, evidentemente puesto por Dios. Y entre todos los textos, el más claro a mi juicio, ya os lo dije también, es Hechos capítulo 20. Ahí se hablan de las mismas personas y en el mismo texto se da a entender que son obispos, que son ancianos y que son pastores. Y cuando en 1 de Timoteo se menciona, concretamente en el capítulo 4, versículo 14, el presbiterio, se está haciendo referencia al consejo de ancianos, a los presbíteros, es decir, a los líderes de la iglesia. No se habla de obispos o pastores, como si tuviesen una mayor jerarquía. Así que, en ese sentido, pues creo que son sinónimos, como remarqué en su momento con el capítulo 3.
Por consiguiente, al leer en el versículo 17 de este capítulo 5 que existían ancianos que se dedicaban de forma especial a la palabra y la enseñanza, lo que estamos aprendiendo es que el consejo de la iglesia, conformado por líderes, ancianos, pastores, como los queráis llamar, disponía de siervos de Dios con diversas funciones, con distintas sensibilidades y por supuesto también con diferentes dones. Y todo esto enriquecía aún más el gobierno o liderazgo de la iglesia, pues no solo se transmitiría una unidad en medio de la diversidad, sino que también se abordaban varios aspectos de la congregación de manera más global e integral, ya que el consejo estaba equipado con personas que velaban por la comunidad desde diferentes áreas, desde diferentes sensibilidades. Con todo, que hay ancianos que se dediquen de forma especial a la palabra y la enseñanza, no significa que el resto de los ancianos o líderes no se dedicaban a la enseñanza, a la palabra, a comprender más y más del Señor. Ni tampoco que en general los hermanos no tengan esa labor de dedicarse más y más a la palabra del Señor, pues nuestro objetivo es crecer. Nuestro objetivo es ser más y más como Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos limitar la palabra, el estudiar la palabra, incluso la oportunidad de enseñar y compartir la palabra a otros, solamente a los ancianos dentro del consejo que se dedican a eso? ¿Cómo podrían liderar, gobernar, aconsejar, acompañar el resto de líderes? ¿Cómo podrían servir el resto de hermanos en diferentes áreas y responsabilidades? ¿Cómo podrían vivir los hermanos que buscan ser más y más como Cristo si su único alimento se limita al domingo? Pues desde luego que no. Todos tenemos el privilegio y a la vez el deber de estudiar diligentemente la palabra de Dios cada día. Pero algunos han sido puestos por el Señor para dedicarse aún más a ello, para también compartir alimento a otras personas. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, que hay personas que se dedican de forma especial a la palabra y a la enseñanza. Así que, cómo no todo anciano, diácono, maestro o responsable de algún área en la iglesia, pues necesita seguir aprendiendo más y más del Señor a través de su palabra. Solo que además, pues por supuesto, como he dicho, hay personas puestas por Dios, llamadas por Dios, para que se dediquen aún más tiempo. El Señor así lo desea, ha puesto esa vocación en sus corazones y deben obedecer a ese sentir. Pero otra vez reitero, que aquellos ancianos y en general hermanos que no dedican tiempo al Señor durante la semana, luego no serán capaces de tomar buenas decisiones y mucho menos de ayudar a los demás. Y hay de aquel que piense que puede sobrevivir espiritualmente solo porque un día o 2 o 3 a la semana escuche algún tipo de predicación, ya sea de forma presencial o en YouTube o un podcast o lo que sea, y que con eso es más que suficiente, porque no lo es. No podemos limitarnos solamente a ser oidores, sino que también debemos ser hacedores, ¿verdad? Y en una sociedad tan consumista, ese consumismo también ha entrado dentro de la iglesia. Y de algún modo ha dado la idea a algunos de por estar en la iglesia o por poner alabanzas de fondo mientras hago tareas de casa o me pongo una predicación o lo que sea, ya solamente por eso, por una especie de ósmosis, todo eso va a calar en mí y yo ya voy a ser más como Cristo, como si fuera mágico, ¿verdad? Y no es así. Debo de indagar en ello, debo de rumiar ese conocimiento, debo de comprenderlo y hacerme más preguntas y entender que siempre estoy en ese proceso de aprendizaje y que por la gracia de Dios, día a día, soy más y más como Cristo. Si no, pues estaríamos cayendo en orgullo o incluso nos estaríamos cubriendo de espiritualidad, pero por dentro estaríamos podridos y alejados del Señor. Así que en ese sentido, pues debemos buscar más de Él, pero también poner ese conocimiento en práctica. Si no hacemos esto, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Y si no amamos a Dios, ¿a quién estamos amando? ¿Quién está ocupando el lugar de Dios? O como diría Jesús, de forma mucho más acertada, clara y concreta, si me amáis, guardad mis mandamientos.
y para guardar los mandamientos de Dios, es decir, para poner en práctica sus enseñanzas, sus consejos, su palabra, debemos de conocerla primero, pero también ponerla en práctica. Seguimos con el texto. En el versículo 18, el apóstol enseña que el anciano que se dedica especialmente a la palabra y a la enseñanza debe ser remunerado, es decir, debe recibir un apoyo material o económico por dedicar gran parte de su tiempo a la labor de predicar y enseñar. Y claro, debemos recordar que esta carta fue escrita a mediados de los años 60 después de Cristo. Así que a estas alturas no existían todos los escritos del Nuevo Testamento. Solo el Evangelio según Marcos y, por supuesto, las cartas de Pablo. Recordad que la segunda carta a Timoteo se entiende que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Pero, seguramente, a estas alturas, los escritos de las cartas de Pablo y el Evangelio según Marcos no habían sido divulgados por todas las comunidades. Quizá alguna, pero no por todas, como hoy en día, pues ya lo sabemos, ¿no? Gracias a toda esa recepción, a toda esa circulación, nosotros tenemos este canon, ¿no? Tenemos estos escritos inspirados por Dios. Pero en aquel tiempo, cuando se hablaba de las Escrituras, incluso cuando el propio Pablo habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios, no está haciendo referencia a sus escritos. No está haciendo referencia al Evangelio de Marcos, que quizá habrá oído algo de ello, pero que quizá todavía no lo habría leído, sino que está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Por tanto, cuando aquí se está hablando de la enseñanza y del estudio de la palabra, se está haciendo referencia al estudio del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Así que, en ese sentido, pues, los ancianos dedicaban mucho tiempo a comprender estos 39 libros del Antiguo Testamento, y esto, dependiendo de nuestra perspectiva, les supondría un mayor trabajo, pues no podían interpretar ciertos textos a la luz del Nuevo Testamento porque todavía no disponían de él. Pero, por otro lado, los que ahora se dedican a la enseñanza, a la palabra, tienen, evidentemente, más material de trabajo, más libros que estudiar, que investigar y que comparar, y ni qué decir que el Nuevo Testamento muchas veces debe ser analizado a la luz del Antiguo, no solamente analizar el Antiguo a la luz del Nuevo, ¿verdad? Así que en ese sentido hay mucho más trabajo por delante. Y qué bueno trabajar en ello. Es gratificante e inspirador, pues contemplas cómo Dios ha sido el mismo siempre, cómo Él cumple sus promesas. Y todo lo que ha revelado es útil para nosotros en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra dedicación para su reino y su justicia. He de confesaros que personalmente me llama mucho la atención la apología que hace el apóstol con relación a los ancianos que predican y enseñan la palabra, pues él también predicaba y enseñaba y viajaba y trabajaba fabricando tiendas. Y hacía muchas más labores en medio de sus visitas a las diferentes ciudades y regiones de Asia y Europa. Pero aún así, él entiende que dedicarse de forma especial a la palabra implica mucho tiempo y lo respeta y lo valora. Por ello enseña a su discípulo Timoteo a que instruya bien a la iglesia para que sepa corresponder a estos ancianos, citando en este versículo 18 Deuteronomio capítulo 25 versículo 4 y por ejemplo Lucas capítulo 10 versículo 7, con lo de que el obrero es digno de su salario. También aparece en Mateo, por supuesto. Considero que Pablo también enseñó esto, hermanos, porque él escribía inspirado por Dios. Y por supuesto, los que exponen la palabra también deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Los que estudian la palabra también deben ser iluminados por el Espíritu de Dios. Pero también deben esforzarse por leer, investigar y profundizar en la palabra sin decir del texto lo que el texto no dice. Una tarea muy difícil, muy delicada. Y esto, pues cómo no, debe hacerse con enorme reverencia y respeto, y siempre teniendo en cuenta que desgraciadamente por nuestra humanidad, por nuestro pecado, a veces nos podemos equivocar, pero Dios nos perdona y también podemos rectificar. Siempre estamos en proceso de aprendizaje. Así que seguramente esto también, hermanos, sería otro punto por el cual Pablo apoya a los ancianos que enseñan de forma constante,
Como digo, él también escribió y predicó, pero entendemos que el apóstol Pablo fue usado de manera muy, pero que muy íntima y especial por el Espíritu de Dios. Que a nadie se le ocurra decir que su pastor está inspirado por el Espíritu Santo. Porque si llegáis a decir eso, estaríais diciendo que todo lo que dice vuestro pastor es palabra de Dios. Y eso es una herejía. Ahora bien, eso no quiere decir que ese pastor desee, por supuesto, exponer siempre bajo el entendimiento, bajo la interpretación que marca el Espíritu de Dios. Pero es una tarea diferente. Una tarea que implica tiempo, reverencia, reflexión. Y por eso es que el apóstol Pablo lo valora. Pero una vez más os digo, personalmente me llama mucho la atención. Porque si incluso solamente consideramos el factor tiempo, ¿cuánto tiempo ocupó el apóstol Pablo en todo lo que hizo? Y mientras hacía todo esto, como digo, en muchas ocasiones se dedicaba a fabricar tiendas para subsistir. Él no quería ser de carga para las iglesias. Evidentemente, en algunas ocasiones las iglesias le daban pues ofrendas, donativos, ayudas, les acogían en casas, etc. Pero, en la medida de lo posible, el apóstol Pablo no quería ser gravoso para los hermanos. Sin embargo, aquí está defendiendo que aquellos ancianos que se dedican al estudio de la palabra y a la enseñanza de la misma deben ser cuidados en este sentido por la iglesia. Ni qué decir también a la hora de entender por qué Pablo dice esto, que la situación de esta iglesia donde estaba Timoteo era complicada y por lo tanto la necesidad de enseñar correctamente la palabra era urgente. Pues recordad que el domingo pasado leímos cómo existían en esta comunidad mujeres ociosas, chismosas y entremetidas que no hacían más que causar murmuraciones y divisiones en medio de la comunidad, siendo seguramente de tropiezo para el liderazgo, y por eso Pablo escribió lo que escribió en 1 de Timoteo capítulo 2. ¿Recordáis cuando leímos esas palabras duras frente a la mujer, verdad? Pues ahora creo que estamos entendiendo más el contexto, ¿no? No eran mujeres pues comunes y corrientes, eran mujeres que no tenían nada que hacer y lo único que hacían era criticar, dar chismes, meterse con los demás, decirle del hermano lo que el hermano no hizo. Entonces, que la mujer calle en la congregación. Pero bueno, cada uno lo puede interpretar a su manera, pero nuestro deseo es interpretarlo en su contexto y bajo la dirección del Espíritu del Señor. Es más, leyendo el versículo 19 en adelante, podemos comprobar que esto era así, pues Pablo escribe que no se debe aceptar ninguna acusación frente a un anciano, excepto si es sobre la base de 2 o 3 testigos. Así que imaginaos qué tipo de problemas, comentarios y señalamientos existirían aquí entre personas que se dedicaban a la palabra y que quizá eran calumniadas de alguna manera por personas que no se dedicaban a más que no hacer nada en la vida y meterse en vidas ajenas. De ahí que el apóstol ordena en el versículo 20 que aquellas personas que continúan pecando sean reprendidas delante de todos para que también los demás aprendan de ello. Y quizá varios de vosotros recordaréis el modelo de disciplina que comparte el Señor Jesús a sus discípulos. Y aquí da la sensación de que Pablo escribe de forma más contundente frente a la disciplina, enseñando incluso que la persona debe ser expuesta en la congregación, delante de todos, para que el resto aprenda de su pecado. Y claro, a la hora de pensar en esto, y como Jesús primero dice, ¿no?, que lo hable con la persona, luego con 2 o 3 testigos, y luego ya recién a la iglesia y luego echarlo como un gentil. Hay un proceso, ¿verdad?, un poco más comprensible. Sin embargo, Pablo aquí va directamente al grano, ¿no? El que está pues cometiendo algún tipo de pecado, fuera. Pero también que sea de ejemplo para la congregación, que sea expuesto. Entonces, a la hora de intentar compaginar la disciplina espiritual que ha planteado el Señor Jesús a sus discípulos y la disciplina espiritual que vemos aquí del apóstol Pablo, hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, probablemente esto que ha escrito Pablo es una muestra más de que había situaciones en esta iglesia que estaban dañando muchísimo a la comunidad y al liderazgo. Y ante situaciones críticas, pues medidas incómodas, contundentes. Y 2,
La exhibición pública de la persona que continúa pecando se entiende, pues, tras una corrección previa, ¿verdad? Tiene fines pedagógicos y no busca destruir o avergonzar a la persona expuesta, pues le da una oportunidad más, quizá la última, para que se arrepienta. Y si no lo hace, su expulsión es de ejemplo para los demás hermanos, para que los demás hermanos entiendan que una persona creyente no puede vivir en pecado. Puede pecar, puede equivocarse, pero debe arrepentirse. Entonces, y por más que se le intenta corregir, por más que se le plantea una disciplina para que esa persona entienda cuáles son sus faltas y cambie y siga igual, en esos casos, según el testimonio que tenemos aquí, lo que se debe de practicar es la excomunión, ¿no? Pero siempre intentarlo aplicar de forma muy, pero que muy puntual, excepcional. Pablo, también consciente de la juventud de Timoteo y que de algún modo puede ser influenciado o manipulado por algún sector o alguna persona de la iglesia, le insta a que sea imparcial, que obre conforme al Señor, sin prejuicio alguno, salvaguardando también su integridad y testimonio. También le dice que no imponga sus manos con ligereza. Y de esto se sobreentiende que a la hora de establecer nuevos hermanos en la iglesia que puedan servir, lo haga sin ningún tipo de presión, ni buscando algún tipo de aprobación humana, sino más bien con toda pureza y libre conciencia delante de Dios. Nosotros debemos buscar agradar a Dios, no a los hombres. Y desgraciadamente a lo largo de la historia de la iglesia, muchas personas, líderes, pastores, obispos, diáconos, con el fin de agradar más a la membresía de la iglesia que a nuestro Señor Jesucristo, pues han permitido o han dado pie a ciertas actividades, a ciertas propuestas, a ciertas personas para que ocupen algunas responsabilidades con el fin de agradar a todos. Y por supuesto que debemos intentar mantener una comunión delante de la iglesia, ¿verdad? No hay que buscar pleitos entre nosotros, ni malas miradas, o malos comentarios, o malos gestos. Pero tampoco podemos atender ante presiones, manipulaciones, tergiversaciones de la comunidad y de la palabra para que tengas más consideración por este hermano que por otro, para que quizá pases más tiempo con aquel que con otro, para que las oraciones del problema de esta persona sean más prioritarias que la de otra. Eso no tiene cabida en la iglesia, no debe tener cabida en las cosas del Señor. Y claro, probablemente teniendo en cuenta que Timoteo, pues aunque ya tenía un llamado muy claro y ya tendría su experiencia, pues al ser joven seguramente era bastante menospreciado y muchos intentaban manipularle. Los últimos versículos son muy conocidos. Por un lado, la recomendación del apóstol Pablo para que Timoteo beba más vino que agua. Me pregunto hasta qué punto Timoteo sufría de problemas estomacales porque el agua que bebía no era muy pura, o quizá por todos los disgustos que estaría viviendo el hombre en esa congregación donde había de todo, ¿no? Divisiones, murmuraciones, chismes, desprecio por su juventud. Los hermanos seguramente le criticaban. Quizá el pobre Timoteo no solamente tendría, como digo, problemas por el agua, sino quizá también por el estrés, a saber, ¿verdad? Por último, Pablo le recuerda a Timoteo que los pecados de algunos se descubren antes del día del juicio, pero en ciertos casos no es así, y se descubren después. Y lo mismo ocurre con las buenas obras. Así que todo se puede dar a conocer tarde o temprano, y Dios hará justicia con cada uno de nosotros. Por gracia, algunos serán salvos, y en medio de esa salvación seremos juzgados también, según nuestras obras, pero para determinar qué recompensas recibiremos cada uno. Es decir, ninguno es salvo por sus obras. Ninguno puede ganar el cielo por sus obras. Solamente somos salvos por la obra que ha hecho Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Pero dentro de esa salvación y reconciliación y justificación que tenemos en Cristo Jesús, nosotros debemos actuar en consecuencia. Debemos de ser coherentes con lo que decimos creer. Y por ende, ese amor que estamos recibiendo de Dios en Cristo Jesús debemos de compartirlo a los demás. ¿A través de qué? Pues de obras. A través de la siembra.
para que algún día obtengamos una buena cosecha. Así que en ese sentido también, nosotros como creyentes, sabemos que no vamos a obtener la salvación por las obras, pero lo que sí vamos a obtener es la honra del Señor. El único que merece toda la honra nos honrará con galardones, con recompensas según nuestras obras cuando estemos en su presencia. El privilegio de estar con Él ya lo tenemos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo estaremos con Él? ¿Qué haremos estando en Él? Es un misterio. Pero sabemos que cada uno cosechará conforme haya sembrado. Así que ¿cómo no invertir en lo eterno? ¿Cómo no servir a su reino? Pues claro que sí. Siempre enfocados en Jesús, más allá que nosotros, porque nosotros ya estamos muertos. Es Él el que vive. Y todo se le dará a conocer, tanto lo bueno como lo malo. Nada quedará oculto. El propio Jesús también lo dice, ¿verdad? Todo será revelado. Y pues cómo no, hermanos, a la hora de pensar también en esto, en el servicio, en la buena obra, en cómo ocuparnos más en lo concerniente al Señor, pues también medito en cómo estoy muy agradecido por todos los hermanos que semana a semana asisten y participan en esta iglesia. Es un placer ver cómo vuestras preguntas y aportaciones manifiestan que en efecto estáis reflexionando, ya sea dentro del espacio del estudio, ya sea en los tiempos del café, ya sea de forma más privada, en persona o por teléfono o incluso por correo electrónico. Hay de todo, ¿verdad? Cada uno se expresa como desea y siempre hay que estar dispuesto, sobre todo en lo concerniente a lo que tiene que ver con el Señor, ¿verdad? También se puede compartir sobre otras cosas, sobre la Eurocopa, por ejemplo, y cosas de la vida cotidiana, pero siempre centrados primero en el Señor. Y es bueno ver cómo pues más y más personas se suman al servicio y mostráis cómo estáis creciendo con vuestras preguntas, muchas veces ya no solamente edificantes, sino también desafiantes, ¿verdad? Que me ayudan también a crecer a mí a nivel personal y que demuestran que estáis reflexionando. Por supuesto, también es un privilegio contemplar cómo más hermanos participan en las diferentes áreas y responsabilidades de nuestra iglesia, ¿no? Este día ya hemos concluido con los estudios bíblicos de este curso y gracias a Dios muchos de vosotros habéis podido contribuir en la enseñanza, tanto de adultos como de adolescentes en la temporada que lo tuvimos, y ni qué decir con los niños, que ha pasado a ser 2 grupos, ¿verdad?, con el fin de atender mejor a los perfiles. Pues todo eso es una muestra de cómo vamos creciendo, de cómo vamos entendiendo nuestro deber delante de Dios. No es nuestro deber de cara a solamente la congregación o a la persona que nos caiga mejor, sino que es algo que está directamente con el Señor. Lo hacemos para el Señor, no para las personas. Las personas también son beneficiadas, especialmente aquellas que participan o que escuchan lo que nosotros compartimos en la presidencia de la alabanza, del culto, en todas las áreas, ¿verdad? Pero lo hacemos para el Señor, porque sabemos que Él debe ser el centro. Y qué bueno ver eso, hermanos, cómo nos bendecimos los unos a los otros, a través de las diferentes áreas, a través de la enseñanza, la alabanza, la presidencia, la administración, el sostenimiento económico y tantas labores que forman parte de nuestra comunidad y que las hacemos por fe, en obediencia delante de Dios. Creo que en efecto debemos seguir adelante, creciendo espiritualmente y poniendo en práctica lo aprendido, dando también un voto de confianza a aquellos que se suman a la obra del Señor. Si no fuese así, estaríamos todos como detectives, ¿verdad?, como espías de los otros, desconfiando del testimonio o de la vida privada del hermano. Y esto no debe ser así. Pues primero debemos analizar cómo estamos nosotros delante de Dios. Y digo esto porque a mí me da la sensación que la última parte de este capítulo 5, cuando el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, de personas que hacen cosas malas y que algunas se descubren, pero otras se descubrirán al final, y que del mismo modo hay personas que hacen cosas buenas y algunas se saben, pero otras se sabrán al final, a mí me da la sensación de que el apóstol Pablo lo está diciendo a Timoteo como dando a entender, pues habrán situaciones internas dentro de la iglesia que aún estando pendiente, aún vigilando el rebaño, se te van a escapar. Pero no te preocupes, todo se dará a conocer. Y por otro lado, quizá haya ciertas acciones, ciertas obras que tú no ves, pero que hay hermanos que lo están haciendo. Y todo eso también se sabrá. Porque claro, en nuestra iglesia pues muchas veces podemos guiarnos por lo que vemos.
por lo que escuchamos, por lo que podemos medir, ¿verdad? Tocar, percibir. Pero ¿quién sabe lo que hace cada uno de vosotros durante la semana? ¿Quién sabe cuánto tiempo dedica cada uno de vosotros a orar por el uno y por el otro? ¿Quién sabe si cada uno de vosotros también tiene una relación un poco más íntima entre vosotros? Con algún mensaje, alguna llamada, alguna pregunta, alguna aportación. Y lo que interesa no es que se sepa. Lo que interesa es que se haga. Y que se haga para la gloria de Dios. Así que, por un lado, podemos entrar en el terreno de la sospecha, ¿no? Hay que saber si todos los hermanos que participan en la iglesia guardan su santidad con devoción y reverencia día a día. Y si por alguna razón alguno se tuerce, alguno comete un error, le quitamos de la iglesia, le echamos de la presidencia, le echamos de la participación de esto, de aquello. En algunos casos, considerando la disciplina y que hay personas que no caen en pecado, sino que lo practican, hay que tomar quizá esas decisiones. Pero también debe existir un voto de confianza. Debe de existir un temor al Señor, que cada uno debe de generar. Si estamos todo el rato señalándonos los unos a los otros, al final nos vamos a convertir en hipócritas. ¿Por qué? Porque el primero que se debe señalar es uno mismo. Porque somos nosotros los que también cometemos errores, ¿no? Sería como, de algún modo, hacer una especie de paralelismo con esa mujer que estuvo a punto de ser apedreada, ¿recordáis? Y que Jesús intervino allí. Esa mujer iba a ser apedreada por adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? No se sabe. ¿Y aquellos que iban a lanzar la piedra eran perfectos? Pues no. Pues a veces se toman esas actitudes y ni qué decir, pues se generan situaciones de división, de malos entendidos y demás. Pero tampoco podemos permitirlo todo. En algunos momentos hay que actuar, pero siempre en amor. Siempre con fines constructivos, no destructivos, no buscando avergonzar a los demás. Y desde luego la iglesia donde estaba Timoteo, como ya os he dicho y os seguiré comentando, porque todavía falta unos cuantos capítulos más, contando también la segunda carta, pues parece que era una congregación muy complicada. Que Timoteo lo tenía muy difícil, pero tenía el Señor. Y con el Señor, y con los hermanos que el Señor había puesto, podía seguir adelante en el ministerio. Así que, hermanos, debemos de considerarnos siempre los unos a los otros. Si la palabra de Dios nos marca ciertas directrices en cuanto al gobierno de la iglesia, en cuanto a considerar la estima, ¿verdad?, a estimar la enseñanza y la palabra, pues hay que hacerlo en la medida de lo posible, teniendo en cuenta también cómo es cada iglesia, ¿verdad? Pero sobre todo considerar que nosotros estamos puestos aquí delante de Dios para todos servir para su reino. Que ninguno delegue la tarea de conocer la palabra de Dios y de compartirla a los demás solamente a los líderes o responsables o diáconos o pastores o obispos o ancianos o dirigentes o cualquier nombre que le queráis poner. Esos están ahí porque entienden que el Señor les ha puesto esa vocación, les ha llamado para esa labor. Pero el resto también debe esforzarse por seguir creciendo más y más a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia, hermanos, siga creciendo según la voluntad del Señor y que ojalá más y más personas se sigan sumando a su familia, la familia de la fe establecida en su Hijo Jesús y guiada por su Santo Espíritu. Demos gracias a Dios por todo. Yo doy muchas gracias a Dios por vosotros y que el Señor nos ayude a bendecirnos los unos a los otros hasta que Él vuelva. Amén.